Inglés para principiantes. Tema número 53. La importancia de los auxiliares. Lydia Heider. Entendiendo a los auxiliares. Los auxiliares son para ayudar a los verbos. Los auxiliares son 21. Am, is, are, was, were, do, does. Did, will, shall, can, could, may, might. Should, would, ought, must, have, has, had. Los 5 auxiliares dinámicos son am, is, are, was, were. Estos auxiliares del verbo be, que significa ser y estar, les ayudan a los verbos y también a otras palabras. Veamos estos ejemplos. I am the teacher. Yo soy el maestro. He is a student. Él es un estudiante. You are happy. Tú eres feliz. They are working. Ellos están trabajando. She was busy. Ella estuvo ocupada. We were here. Nosotros estábamos aquí. En estas oraciones, solamente en una ocasión, le ayudó a un verbo, al verbo trabajar. They are working. Ellos están trabajando. El resto de las oraciones no. Le ayudó a otras palabras. Estos son los 5 auxiliares más dinámicos. Los auxiliares del verbo be. El resto de los auxiliares son para ayudar a los verbos del 6 al 21. Do, does, did, will, shall, can, could, may, might, should, would, ought, must, have, has, had. En estas ilustraciones podemos observar diferentes auxiliares ayudándole a diferentes verbos. Do work, can play, will miss, should know, must follow, would lie, entre otros. Los auxiliares le pueden ayudar al verbo be, pero no a sus propios auxiliares, que serían am, is, are, was, were. Cualquier auxiliar le ayuda a su presentación como verbo, como función de verbo. Will be, can be, should be, entre otros. Un auxiliar no le ayuda a otro auxiliar. Por esa razón, el auxiliar will no le puede ayudar al auxiliar can, que significa poder en español, en el tiempo futuro. No es correcto I will can, yo podré. Sí es correcto I will be able, yo podré. Veamos la ilustración de abajo. Dice, cuando camino al lado de otros dos, al menos de uno podré aprender. I will be able to learn. Con el tiempo presente se puede expresar el tiempo futuro. I can work today. Yo puedo trabajar hoy. I can work tomorrow. Yo puedo trabajar mañana. I will be able to work tomorrow. Yo podré trabajar mañana. Los auxiliares se dividieron en tiempos. En el tiempo presente se usan los auxiliares do, does, can, am, is, are. En el tiempo pasado se usan los auxiliares did, could, was y were. Y en el tiempo futuro se usan los auxiliares will y shall.
Para los modales se usan los auxiliares would, may, might, should, ought y must. Y para el participio se usan los auxiliares have, has y had, teniendo en cuenta que estas tres palabras últimas no es el verbo tener, es el verbo haber del español. Observemos en esta tabla la importancia de los auxiliares. En esta tabla general podemos observar el tiempo, los auxiliares que se usan en inglés y también tenemos la traducción al español. Tenemos primero el presente, después el pasado, el futuro y los modales. En esta segunda parte tenemos los modales perfectos, que es cuando ya se comienza a usar dos auxiliares juntos para ayudarle al verbo. Y la parte final es el participio, donde se usan los auxiliares have, has y had. Y volviendo otra vez a recordar que este no es el tiempo, no es el verbo tener. Estos son auxiliares, que en español se usa el verbo haber. Como lo vemos aquí, es has o habías. La terminación ed del inglés se usa para expresar el tiempo pasado y el tiempo participio. Aquí podemos ver los dos ejemplos juntos. You worked hard. Tú trabajaste duro o trabajabas. You have worked hard. Tú has trabajado duro. En español cambió la traducción, pero en inglés se usa la misma forma del verbo, tanto para el pasado como la forma en participio, hado, ido. La importancia de los auxiliares aunque no tengan una traducción. En las cuatro formas se está usando el do, pero al español no tiene traducción. Es simplemente parte de la estructura del inglés. Los auxiliares que no tienen una traducción son do, does, did, will, shall y would. Aquí vemos un ejemplo con cada uno de ellos. Simplemente el español no lo traduce. Manos a la obra, a trabajar. Let's get to work. Copia en tu libreta las oraciones en inglés en afirmativo, negativo e interrogativo. Toma tu tiempo, hazlo a tu ritmo. Pon en pausa la computadora o el teléfono cuantas veces sea necesario. Escríbelo correctamente. 1. Presente simple. Do y does. 2. Presente simple, usando los auxiliares do y does, pero en esto tenemos dos verbos juntos. 3. Presente del verbo poder en español. En inglés se usa el auxiliar can en una situación ordinaria, común. 4. El tiempo presente del verbo poder en español en una situación específica, única. En inglés se usan los auxiliares am, is, are del verbo be, ser y estar. 5. Tiempo presente de los verbos ser y estar del español. En inglés se usan los auxiliares am, is, are. 6. Pasado simple. En inglés se usa el auxiliar did. 7. Pasado simple.
en inglés se usa el auxiliar did, pero en estos ejemplos tenemos dos verbos juntos. 8. Pasado del verbo poder en una situación ordinaria o común. En inglés se usa el auxiliar could. 9. Pasado del verbo poder en una situación específica. En inglés se usan los auxiliares was y were del verbo be. 10. Pasado de ser y estar en español. En inglés se usan los auxiliares was y were. 11. Pasado del verbo ir en español cuando se use solamente en una ocasión, solamente una vez, no algo que sucedía frecuentemente en el pasado. En inglés se usan los auxiliares was y were. 12. Tiempo futuro simple. En inglés se usa el auxiliar will. 13. Futuro simple. Se usa en inglés el auxiliar will, que no tiene traducción, pero el español usará el verbo poder. 14. Futuro del verbo ir del español. En inglés se usan los auxiliares del be, am, is, are, del tiempo presente. 15. Modal would es el condicional, no tiene traducción y es la terminación ria del verbo en español que no sea el tiempo pasado. No es vivía, es viviría. 16. Modal must have. Tenemos el would have, que en español sería el habría. 17. Modal. Es el verbo poder en la forma condicional en el español. En inglés se usa el auxiliar could. 18. Modal must have. Vamos a tener aquí could have, que es el poder en condicional, pero son dos auxiliares juntos. El podría haber. 19. Modal. El poder en su forma condicional. En inglés se usa might. 20. Modal must have. Tenemos aquí la forma también del verbo poder en su forma condicional. Podrías haber. 21. Modal may. Hablamos del verbo poder, pero con un sentido de posibilidad, probabilidad. 22. Modal must have. May have. Puede que hayas. Estamos hablando del verbo poder en probabilidad. 23. Should es el modal que significa debería. 24. Modal must have.
Should have, debería haber. (25) Modal must, deber con un sentido de obligación. (26) Modal must have, es el auxiliar must más el otro auxiliar have. En español es deber, pero hablando de certeza. (27) Participio. En inglés se usan los auxiliares have y has. En español se usa el verbo haber. (28) Participio. Se usa el auxiliar had, en español el verbo haber, pero en su forma pasada. Había, habías, habíamos, habían. Ejercicio. Escribe las oraciones en español. Aquí tenemos el tiempo presente. Escribe en tu libreta del 1 al 5. Ahora tenemos el tiempo pasado. Escribe en tu libreta del 6 al 11. Aquí tenemos el tiempo futuro. Escribe en tu libreta del 12 al 14. Aquí tenemos los modales. Escribe en tu libreta del 15 al 20. Ahora tenemos los modales perfectos. Escribe en tu libreta del 21 al 26. Por último, tenemos el participio. Escribe en tu libreta 27 y 28. Ejercicio. Escribe las oraciones en inglés. Yo sé que tú puedes. Adelante. Escribe en tu libreta el tiempo presente, del 1 al 5. Aquí tenemos el tiempo pasado. Escribe en tu libreta del 6 al 11. Aquí tenemos el tiempo futuro. Escribe en tu libreta del 12 al 14. Ahora tenemos los modales. Escribe en tu libreta del 15 al 20. Ahora tenemos los modales perfectos. Escribe en tu libreta del 21 al 26. Por último, tenemos el participio. Escribe en tu libreta 27 y 28. Recuerda,
los auxiliares son para ayudar a los verbos. Los auxiliares son am, is, are, was, were, do, does, did, will, shall, can, could, may, might, should, would, ought, must, have, has, had. En total, 21. Comparte este video e inscríbete a mi curso para más temas. La información está en la cajita de descripción, porque el aprendizaje no tiene límites. Lidia Heider.